Porque cuando una persona que hemos amado se queda en nuestro corazón, no hay manera que podamos pensar que eso en algún momento va a quedar en el olvido, ¿no? Cuando tú amas a alguien tanto, es imposible olvidarlo y es imposible sustituirlo también. Además, que si no te obligas y no te sacudes en honor a esa persona, en vez de dar pasos hacia adelante, van a haber retrocesos y las recaídas van a ser cada vez más frecuentes hasta que vas a decir, lo sabía. Y son terribles esas Sí, recaídas son muy porque fuertes. puedes llegar a la depresión. Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo. Sky High Dominicana, experiencia única en cada vuelo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mariela Encarnación, el podcast. Gracias por todo el apoyo que le están brindando a este proyecto que se está realizando con el corazón. Y muy contenta por sus comentarios. El día de hoy con un tema que estoy segura va a tocar a muchas personas, a muchas vidas. Algunas que han tenido que recorrer el difícil camino del duelo solas. Y a otras que quizás sienten que ya lo han superado, pero que muchas veces se dan cuenta de que no, de que apenas empiezan. Mi invitada es una excelente embajadora de este tema y ha decidido ver la vida desde otra óptica a pesar del dolor, eligiendo ser feliz. Aquí se las presento. Bienvenida a una colega, amiga y una mujer a la que admiro mucho, María Alejandra Requeña. Gracias por aceptar esta invitación. Mariela, qué bueno conversar contigo. Me encanta este podcast, este espacio Gracias. que te has permitido para compartir con tantas personas herramientas de vida, herramientas que pueden ayudar en momentos difíciles, como por ejemplo el tema de hoy, que sabemos lo doloroso que puede ser perder a un ser querido y lo importante de sanar esas heridas, como tú decías en la presentación. Me llama la atención porque hay veces que las personas creemos que estamos bien porque evadimos por momentos enfrentar ese dolor y resulta que no, en algún momento va a salir y no hay otra para poder sanar, para poder continuar viviendo, no desde el dolor, sino de verdad a plenitud, que elegir vivir y no sobrevivir. Muy bien. Porque sí, a veces la vida, cuando pasan cosas como estas, te va llevando y uno va como muerto en vida y no estás realmente disfrutando el día a día, plenitud, las bendiciones que todavía tenemos porque nos enfocamos en lo que perdimos, en lo malo, en lo que pasó, y no abrimos un poquito esa visión como para darte cuenta que tienes muchas cosas más lindas por las cuales vivir. Gracias a ti, Mari, porque aquí estábamos recordando que hace aproximadamente ya 3 meses que yo insistía en que tú tenías que ser la invitada para este tema, el duelo. Ustedes, algunos saben que yo perdí a mi padre de un infarto estando sano y todavía muy joven. Y para mí ese trágico evento fue un parteaguas, un antes y un después de mi vida. Y yo viví de cerca la reacción de María Alejandra cuando te tocó despedir a tu esposo. Yo hablaba de que mi padre estaba joven. ¿Qué edad tenía Ismael? 51 años cuando Imagínate. falleció. Fue de un derrame cerebral. Y además las condiciones, Mariela, como pasó todo fue tan terrible. Una muerte de por sí, la pérdida de un ser querido, te deja un vacío, un shock, estás en negación, es muy fuerte. Tratar de entender lo que sucedió y tu nueva realidad, tu nuevo presente. Pero en aquel momento yo estaba trabajábamos para CNN en español, pero estaba cubriendo la Cumbre de las Américas en Perú, en Lima, Perú. Y claro, mi esposo, mi compañero de vida, mi primer gran amor en realidad, por cerca de 26 años que estábamos juntos, estaba con mis hijos en casa.
Miranda tenía solo 12 años, Andrés recién estaba cumpliendo 15 años, tenía poquitos días de haberlo cumplido. Y yo estaba trabajando allá y estaba ya lista para ir al aire, recuerdo, para Café CNN. En aquel momento íbamos a las 6 de la mañana hora de Miami, 5 de la mañana hora de Lima. Eran 4:37 de Lima, 5:37 de Miami. Ya yo tenía micrófono, tenía el apuntador, estaba revisando las notas en la computadora. Estaba todo el equipo trabajando porque en minutos íbamos a salir al aire en vivo. Y recibo un mensaje por WhatsApp de mi hija. Y claro, inmediatamente digo, Miranda me está escribiendo a esta hora en Miami, es muy temprano para ir a la escuela todavía. Y cuando abro el mensaje decía, Pa se cayó. Lo ayudamos a sentarse, pero se vuelve a caer. Y el siguiente mensaje era, ya no le entendemos. Claro, inmediatamente imaginé que le estaba dando algo relacionado, por supuesto, con la cabeza, con el cerebro. Dije, puede ser un stroke. Llamé inmediatamente a Andrés, no me contestaba. La desesperación fue espantosa, fue terrible. Llamo a Miranda y me dice que Andrés está con el 911 el teléfono y que ella está con su papá, que está además sosteniéndolo de lado porque pues a ellas les habían enseñado que cuando pasaban cosas así había que evitar, si le daban una convulsión, que estuviera boca arriba, sino de lado. Le digo, voy a trancar un minutito, menos de un minuto, voy a llamar a tu tío, que gracias a Dios mi hermano menor, el menor de los tres, vive relativamente cerca. Lo llamé y no me contestaba, la desesperación fue horrible, porque claro, eran las 5 y tanto de la mañana en Miami. Llamo a mi cuñada, me atiende y le digo, por favor, váyanse ya para la casa. Andrés y Miranda están solos con Ismael y a él le está dando algo, creo que fue un derrame. Llamo y me tranco con ella, llamo a Miranda y le digo, le pregunto otra vez por su hermano y me dice, está con Rescue al teléfono, ya vienen en camino. Le digo, bueno, vamos a orar, vamos a rezar. Y Mariela, yo recuerdo ver la plaza de la Municipalidad de Lima tan bella, tan hermosa, a esa hora donde en realidad lo único que se veía era una persona y un perro, que además lo recuerdo, y había unas flores tan lindas y los faroles se iluminaban de verdad tan bonito. Era todavía de noche, claro, en Lima, por supuesto. Y comienzo a orar con ella mientras veía también al cielo como pidiéndole a Dios que ayudara a mis hijos, porque estaban solos en una situación tan terrible. Su mamá no estaba allí para protegerlos, para cuidarlos, para tratar de aliviar un poco más la situación que ya era terrible. Y Miranda, además, recuerdo que primero me dice, no puedo rezar, no puedo orar, porque ella hasta ese momento, ella oraba con las manitos así juntas. Y me dice, no puedo soltar a Pa para juntar las manos. Y le dije, Miranda, sí, mejor vamos a orar así, que tienes a Pa entre tus brazos, entre tus manos. Y estábamos rezando y comenzamos a escuchar, yo comienzo a escuchar un sonido como profundo, fuerte. Era él. Y ella me empieza a decir, mami, no puedo seguir, I can't. Y yo le decía, sí puedes, vamos a seguir rezando, que papá Dios va a ayudar a papi, ya vas a ver, ya va la ayuda en camino. Y claro, ya después lo que escuché fue, ella soltó el teléfono y pegaba gritos y decía, le está dando una convulsión. Y decía, papi, is kicking me, daddy is kicking me. Y yo, te podrás imaginar, a miles de kilómetros de distancia. ¡Wow! No me lo puedo imaginar. Fue horroroso. No me lo puedo imaginar. Fue espantoso. Gracias a Dios escuché las voces de mi cuñada y de mi hermano y como otras voces, y enseguida tranqué el teléfono y pues con la misma ya me estaba quitando apuntador, me estaba quitando micrófono, todo, y ya sabían allí que algo estaba pasando porque pues era muy obvio. Enseguida salí corriendo al hotel a buscar mi pasaporte, recoger lo que podía. Me llevaron al aeropuerto y pues a ver cuál era el próximo vuelo en el que me podía montar para regresar a Miami. 12 horas pasaron antes de yo poder estar con mis hijos y con Ismael en el hospital. Lamentablemente, aunque la atención fue increíble en el hospital y lo operaron, pues el médico llegó a un momento donde me dijo, llegó la hora de hablar con tus hijos. Wow. Tienen que despedirse de su papá. Y te voy a decir una cosa, Mariela. Uno nunca piensa en cómo despedirse, cómo decirle adiós por última vez a una persona que amas. Nunca, ayer por ejemplo vi una película donde el hijo le decía muchas veces que lo amaba, que lo quería, y el papá
nunca le contestaba en realidad, ni siquiera él, yo también te quiero. Claro. Porque es que depende de la personalidad. Y cuando Es eres cierto. alguien que no estás acostumbrado y quizás no creciste, Claro. diciéndose te quiero, o dando ese beso antes de irte, o que no te importa irte molesto después de una discusión, cuando pasan cosas como estas te das cuenta de la importancia de decir te quiero. Y ya no hay vuelta atrás. Entonces, si algo me dejó todo esto, y ojo, no es que yo no le dijera a Ismael que lo quería, yo le decía que lo quería, pero quizás yo no era una persona cariñosa con mi esposo, no crecí Expresiva. siendo así. Mi papá nunca nos decía a nosotros te quiero, mi mamá sí lo hacía, entonces yo era muy cariñosa con mis hijos, pero quizás no con mi pareja o con los demás. Por la figura paterna que quizás Claro, tuviste. yo crecí, pues esa era quizás la patrón. referencia que tenía, más por él que por mi mamá. Y con mis hijos he siempre sido muy cariñosa y muy de decirles te quiero. Nunca me fui de mi casa antes de que pasara esto sin darles un beso, sin decirles Dios te bendiga. Nunca. Y peor aún cuando estuvo una situación en Venezuela de manifestación que era muy fuerte. A veces yo salía de esas manifestaciones y por supuesto siempre les daba un beso antes de irme porque pues uno nunca sabía. Pero no lo veía de la misma manera con él. No sé Claro. por qué uno piensa, se cree inmortal, cree que las cosas, que la vida, pues es vida y la vas a poder controlar y es mentira. Absolutamente. No estás en control de absolutamente nada, lo único es Dios que sabe cuándo nos vamos de acá. Y lo único seguro es la muerte. Y fue un proceso espantoso el que vivimos mis hijos y yo luego de despedirnos de él. Y teníamos como una dualidad de sentimientos, de emociones tan fuerte, porque al mismo tiempo, por ejemplo, Ismael fue donante de órganos. Correcto. Esta película que vi ayer tenía que ver con eso. El Sí. hijo fallece lamentablemente, pero se convierte en el milagro de vida de 5 personas, salvándole la vida a 5 Increíble. personas. Y a mí, por supuesto, anoche se me salían las lágrimas, Mariela, porque yo decía, Dios mío, Ismael fue donante, Ismael salvó la vida de 3 personas y ayudó a muchos más. Entonces yo me sentía tan orgullosa de él, pero al mismo tiempo es muy difícil porque la gran pérdida que uno está viviendo es muy duro y no sabes cómo salir adelante y no sabes cómo va a seguir tu vida, porque tu vida como la conocías ya no está. Al contrario, lo poco que sientes, que crees saber, es que hay miedo. Es que ves el futuro con pesimismo, con dolor. Con mucha incertidumbre, no sabes Sí. qué va a pasar, no sabes cómo vas a ser capaz de enfrentar ese dolor tan grande. O si vas a ser capaz de Si enfrentarlo. vas a ser capaz de enfrentarlo. Y te voy a decir una cosa, algo que yo me obligaba a repetirme y a recordarme, sobre todo. Más allá de que, por supuesto, tengo 2 hijos y en aquel momento de tanto dolor sabía y me recordaba que tengo 2 hijos y que tengo que salir adelante por ellos y tengo que hacer su apoyo también, aunque yo esté pasando por mi propio dolor, yo me obligaba a recordar cómo me quisiera él. O sea, yo decía, ¿cómo quiere Ismael que esté yo ahora? Me quiere fuerte, me quiere bien, me quiere sonriendo. Y sabes que en muchos momentos en donde me quebraba y lloraba y me permitía sentir ese dolor y entraba en esa oscuridad terrible, no sé si era él, no sé si era Dios, no sé si era mi imaginación, pero yo lo sentía diciéndome, ya, tienes que estar bien por ti, tienes que estar bien por nuestros hijos. Y yo recuerdo, yo peleaba con él, incluso le decía, ya va, yo sé y voy a estar bien, pero déjame sentir, permíteme sentir. Y yo creo que es importantísimo cuando uno pierde un ser querido, ponerse un momentito, a ver, ¿y si hubiese sido al revés? Hacerte esa pregunta. Si hubiese sido al revés, yo lo hubiese querido bien y feliz. Claro. Porque cuando tú amas a alguien, lo quieres bien. Totalmente. Entonces yo me obligaba a ir en esa dirección, yo me obligaba a tratar de trabajar en sanar. Me di cuenta que tenía que enfrentar todo ese dolor porque era la única manera, mientras apoyaba a mis hijos lo mejor que podía. No hay forma correcta de vivir el duelo, no la hay. No hay tiempo para ello, porque no es que el tiempo ayuda, y yo estoy segura que a ti eso te lo dijeron muchísimas veces. Totalmente. Para mí no es que el tiempo ayuda, es lo que haces en ese tiempo para sanar. Eso es lo que ayuda, porque tú puedes vivir toda tu vida desde el dolor, alimentando el sufrimiento. Entonces no es que el tiempo ayuda en esos casos, y lo hemos visto. Yo he conocido personas ahora que han pasado muchísimos años desde que murió su pareja o desde que murió un hijo, y Dios mío, la muerte de un hijo tiene que ser una herida casi mortal. Y tengo 2 amigas, una de ellas perdió a su hijo en un tiroteo en la escuela de Parkland, aquí en la Florida, de 17 años, tenía Joaquín. Y Ale tenía tan solo 3 años
cuando entró a una cirugía de las amígdalas, de las anginas, como le dice su mamá Adriana, tan bella, que es una cirugía sencilla. Ya su hijo mayor se había operado de eso, no había pasado absolutamente nada, y este chiquitico, con tan solo 3 años, perdió la vida. En una operación sencilla. En una operación sencilla. La fragilidad de la vida es, sí, una vez más y constantemente te lo puede demostrar, y por eso yo creo que es tan... A ver, hay que estar consciente de cada instante y disfrutar, sí, los momentos y vivir de forma presente. Esta mamá, que además tiene una fundación maravillosa que se llama Ale, honrando a su hijo también, tiene una fundación para ayudar a personas que están a la espera de un trasplante de órgano. Su hijito fue donante de órganos. Imagínate, qué inspiración, ¿no? Y ella decidió convertir ese dolor parece mentira, en amor, para ayudar a otros, por mucho dolor que ella estuviera sintiendo. Y ella dijo algo que a mí me impactó cuando la escuché y cuando la entrevisté en mi podcast, por cierto, Adriana Castro, tienes que hablar con ella, es maravillosa. Ella dice que hay que ponerle tiempo de caducidad al sufrimiento. El dolor, y ya lo sabemos, lo dice el Buda, es inevitable. El sufrimiento es opcional. Eso no quiere decir que deje de doler. El dolor va a estar ahí siempre, toda la vida. Yo el otro día lo comentaba, me volví a casar, para los que no lo saben. No, yo me volví a casar. Vamos a hablar, porque elegir ser feliz también, sí, es tomar decisiones. Es tomar decisiones de cómo quieres vivir tu vida. Pero yo se lo comentaba a él hace no mucho, porque se cumplía 1 año más de la muerte de Ismael. Y en una entrevista, pues me puse emocional. Yo le dije, que sabes qué, nada más recordar lo que pasaron mis hijos, y además se acaba de cumplir otro año de la muerte, uno nunca deja de extrañar, jamás. Uno nunca deja de sentir dolor. Lo que pasa es que aprendes a vivir con él. O a transformarlo, como decías 100%. tú. ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué quiere esa persona que yo haga? Como tú lo comentabas también. El tiempo. Me dejaste pensando y meditando sobre qué hacemos con ese tiempo. El tiempo va a transcurrir inevitablemente. Y muchas personas dicen, mira, ya han pasado 10 años y para mí es como si fuera ayer. No, pueden pasar 100 y van a sentirse como si fue esta mañana. Sí. Porque cuando una persona que hemos amado se queda en nuestro corazón, no hay manera que podamos pensar que eso en algún momento va a quedar en el olvido. No debería quedar en el olvido. Jamás va a quedar en el olvido. Cuando tú amas a alguien tanto, es imposible olvidarlo, y es imposible sustituirlo también. Además, y ese es un tema con el que quiero relacionar tu nuevo matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa con ese tiempo? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Yo recuerdo que cuando perdimos a papi, meses después, lo perdimos en enero del año 2019, en noviembre pasamos Acción de Gracias juntos, el Thanksgiving en República Dominicana, en Punta Cana. Estábamos en la pandemia, año 2020. Y yo recuerdo que yo vi a mami elaborando su duelo, porque, a ver, el hecho de que estés haciendo las cosas que no van alineadas a sanar, no significa que no estés elaborando tu duelo, lo que lo estás elaborando de la manera incorrecta. Y a mí me llamaba la atención que ella, en todas las conversaciones con sus amigas, con la familia, repetía lo desafortunada que era, el evento que ella estaba viviendo, lo triste que se sentía. Y a mí me dolía mucho ver a mami situada en el mismo lugar en enero. Entonces mi hermana me decía, no, porque el duelo cada quien lo lleva a su manera, y es verdad. Yo no puedo comparar mi duelo con el tuyo. No porque tú hayas perdido a tu esposo, tu compañero de vida, y yo a mi padre. Sencillamente porque cada una va a desarrollar mecanismos muy diferentes según las circunstancias, la relación que tuvieron, en fin. Pero sí entendí que de manera general, cuando repetimos el evento y no hacemos nada, sino solamente recordarnos el increíble dolor que estamos viviendo, sencillamente estamos evocando las mismas emociones. Así mismo. Por eso yo hablo en mi libro, en Elijo ser feliz, hablo tanto porque aquí cuento un poco todo lo que fue ese proceso que viví y cómo me obligaba a ampliar un poquito ese panorama, el no enfocarme tanto en la oscuridad, en la pérdida. Y yo recuerdo, y ahí hago la pregunta, y eso lo hablé con mis hijos, sobre todo después de un post que puso mi hija luego de la muerte de su papá, y si no me equivoco era para el Día del Padre, y puso, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada. Wow. Lo hablamos y le dije, Miranda, qué madura, qué increíble las lecciones que uno puede aprender también de sus hijos. Totalmente. También.
Porque ahí yo hice una pregunta y dije, hubiese preferido, si hubiese sabido, alguien me hubiese dicho hace muchos años, no te enamores de él porque te va a causar muchísimo dolor, al punto de casi destruirte, porque va a fallecer. Muy joven. Muy joven y tú vas a estar plenamente enamorada y ese dolor va a amenazar con destruirte por completo, porque se te quitan las ganas de vivir, Mariela. Claro, se quitan las ganas de vivir. totalmente. Así tengas hijos. O sea, la verdad es que Sí. así tengas hijos, se te quitan las ganas de Pierdes vivir. la ilusión. Porque tú dices, Dios mío, no puedo seguir viviendo así. Y yo recuerdo que yo, cuando luego que sucede esto de Miranda, yo me obligaba y pensaba, hubiese preferido no vivir todos esos años maravillosos con él, esos 26 años con él, si alguien en aquel momento me hubiese advertido de todo eso y ya luego de lo que he aprendido y lo que he sanado, ¿sabes qué, Mariela? Lo volvería a vivir. Porque fueron 26 años maravillosos. Qué bello. Porque te estás enfocando en lo que tuviste. En lo agradecida. Cuando uno de los caminos a la felicidad es el agradecimiento. Exacto. Cuando tú agradeces el tiempo vivido, comienzas a ver las cosas de una forma diferente. Cuando tu mamá comienza a ver que tuvo tantos años felices con tu papá, que tiene una familia maravillosa, que pues por supuesto se merecían tener muchos años más. Claro que sí, pero por eso es tan importante y por eso el sobrevivir o vivir. Cuando te das cuenta que tú estás sobreviviendo y no estás viviendo tu vida. Claro. ¿Por qué? Porque te lleva la rutina, porque te lleva el mal humor, el trabajo, la casa, tantas cosas y no estás viviendo plenitud. ¿Para cuándo lo vas a dejar? Para cuando sea muy tarde. Entonces es una pregunta que he hecho, ok, no hablemos de la muerte, a la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Y qué tal si hablamos de cómo estás viviendo tu vida? Exactamente. ¿Cómo la estás viviendo ahora? ¿Cómo estás honrando al que ya no está? Porque honrar al que ya no está es tratar de vivir y ser tu mejor versión, Mariela. Por eso yo he trabajado tanto y traté también dentro de todo este proceso de una manera lo más objetiva posible, lo más neutra, que neutra no quiere decir que no haga nada. Claro. Neutra es verlo desde una manera objetiva, decir, ok, ¿qué puedo cambiar yo de mí? Que en aquel momento recuerdo que hice la pregunta varias veces, me hice la pregunta varias veces, decía, ¿qué puedo cambiar de mí para ser mejor, para sentirme mejor? ¿Qué quiero decir con esto? Yo era una persona muy perfeccionista, con un carácter muy fuerte. En mi casa se hacía lo que yo decía. La verdad, muy estricta. Y me amargaba por tonterías, Dios mío. Claro. Te puedo decir un ejemplo. Decía, yo quiero mañana salir a la playa a las 11 de la mañana. Es un domingo y quiero a las 11 de la mañana, vamos saliendo todo el mundo de acá. Eran las 11 y no estábamos saliendo y yo me amargaba. Y me ponía mal humor. Iba todo el camino molesta, brava. ¿Cómo es posible que mira la hora que estamos saliendo para la playa? Dios mío, estamos yendo a la playa a disfrutar de un día en familia. Estamos vivos. Estamos vivos. Tenemos una oportunidad y si no es hoy, pues vamos la otra semana o cuando se pueda. Como si nos quedamos en la casa. Pero vamos a disfrutar el momento, no vale la pena amargarse por tonterías. Entonces, cuando yo comencé a analizar toda la Mariala y las acciones de antes, yo decía, no, ¿sabes qué? No. Y no está bien decir, ay, así soy yo y punto. No está bien, porque además en la medida que tú aprendas a hacer los cambios necesarios para no solamente estar mejor, sentirte mejor, la verdad es que vas a comenzar a ser tu mejor versión. Y eso te trae paz, eso te trae tranquilidad, eso te trae lograr en momentos tan sencillos como este, o tú, por ejemplo, que te estás tomando el café, al degustarlo, realmente concientizar, qué maravilla que tienes la oportunidad de tomarte un buen café. Y es algo aparentemente sencillo, pero es ahí donde está, como dices tú, escondida la magia de la plenitud. Porque 100%. La felicidad puede ocasionarla cualquier cosa. Sabemos que hay un despliegue de dopamina cuando te comes una comida que tiene... Exactamente. Que no es muy subjetiva. La felicidad es muy subjetiva. Además, para ti a lo mejor es distinto que para mí. Sí. Pero la realidad yo por eso digo, a ver, la primera elección que tienes que hacer es cómo vivir. ¿Quieres vivir a plenitud o quieres seguir sobreviviendo? Esa es la primera elección. Y la segunda es, ok, estoy viva, quiero vivir a plenitud. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Pues la quiero feliz. Entonces voy a trabajar para que en general mi vida sea feliz. Puede que tenga días malos, es normal, todos tenemos días malos, pero ¿sabes qué, Mariela? Ya ahora cuando he tenido esos días malos, terribles, por ejemplo, cuando he tenido problemas con mis hijos, que es normal, pues han ido creciendo una adolescencia que no solamente eran las hormonas, sino un trauma terrible y un duelo. Y yo decía, ok, ya va. Hemos pasado por cosas peores, tengo las herramientas, vamos a hacerlo, yo no voy a permitir ya que la cabeza me sabotee,
voy a luchar contra esa mente que me está saboteando, que me está diciendo no puedo, o voy a luchar contra los miedos que amenazan con paralizarme. Y no, y los utilizo de trampolín y veo qué es lo que me ha funcionado anteriormente y lo aplico nuevamente. Como lo que no te ha funcionado y lo descartamos. Y lo descartamos, exactamente. Pero hay que atreverse a intentar al menos. Sí, sí, sí. Ir en la dirección correcta. La palabra obligar, de la cual yo hablo mucho, tiene una connotación negativa, es verdad. Pero me gusta. Pero es que sabes que cuando la meta es Sí. algo positivo, cuando es algo bueno, tú te obligas a ir en la dirección Totalmente. correcta. Y puede que de repente te desvíes, o puede que vayas y des 2, 3 pasos para atrás. Pero lo importante es que te obligues a volver otra vez a impulsar. Las recaídas van a venir. Siempre. La tentación de no levantarte. Ahora bien, cada vez que escuchamos sobre tener hábitos y disciplinas, vamos a leer muchas veces que hay que obligarse. Sí. Que si nos llevamos de que hoy no quiero hacer ejercicio, hoy no me da la gana de comer sano, hoy no quiero beber tanta agua, no lo vas a hacer, oblígate. Entonces sí, cuando la mencionaste al principio, ¿sabes qué? Sí, hay que obligarse sobre todo, porque la emoción es tan fuerte, la del dolor, la de renunciar a vivir, que Exactamente. si no te obligas y no te sacudes en honor a esa persona, pues vas a empezar, en vez de dar pasos hacia adelante, van a haber retrocesos y las recaídas van a ser cada vez más frecuentes hasta que vas a decir, lo sabía. Y son no pude. terribles, y son terribles esas Sí, recaídas son muy porque fuertes. puedes llegar a la depresión. Y puedes llegar a la depresión sencillamente porque estás viviendo en el pasado. Y porque no importa lo que hagas, ese pasado no va a volver. Pasado y también futuro, ¿no? La ansiedad de que no voy a poder Es volver que a trabajar. si vives en el futuro, pensando en el futuro constantemente, entonces te genera una ansiedad. Exactamente. Entonces, fíjate, tienes la dualidad y definitivamente tienes que vivir el presente de forma consciente, sí, obligándote a asumir la responsabilidad de tu vida. Porque quedarte en la victimización no va a hacer nada por ti, nada bueno. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil. Es lo más fácil. Y quedarte en la queja, porque Sí. a mí, mira, la vida de todo el mundo sigue, la mía no. Entonces comienzas a recolectar resentimientos. A ser coleccionista, mejor dicho. A ser Sí. coleccionista de resentimientos y no está bien. Está pésimo. Eso es como compararse, que tú digas, bueno, es que mi amiga, el esposo tenía la misma edad o incluso era mayor. O he tenido amigas que sus padres están vivos y ya tienen 90 años. ¡Qué bueno! Sí, sí. Pero en el momento y cuando el dolor nubla tanto, Claro. no lo ves así. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo una amiga que me dijo, dos personas, pero una de ellas fue una amiga, que me dijo, no, Mari, yo entiendo cómo te estás sintiendo, lo que estás pasando, porque cuando yo me divorcié, claro, yo decía, ¿cómo puede comparar lo que pasó con un divorcio? Y me volteé, claro, a la otra persona que me lo dijo, no le dije nada, pero a ella sí, porque pues era amiga y teníamos confianza, y le dije, Sí. ¿cómo vas a comparar? Tus hijos tienen a su papá. Además, es una No decisión vivirán que tú juntos, tomas. no vivirán juntos, pero Claro. tienen a su papá. Pero ¿sabes qué, Mariela? Con el tiempo entendí, igual cuando recuerdo una persona que me dijo, no, yo sé lo que sientes porque mi abuelita de 96 años falleció, y yo decía, pero vivió su vida. ¿Sabes? No puede ser. O mi perrito que tenía 15 años conmigo y yo me quedaba, no entendía. Y luego, con el tiempo, comprendí que yo no soy quien para juzgar ese dolor. Totalmente. Porque, por ejemplo, para esa persona, ese perrito que tenía 15 años con ella, era el único que tenía en su vida que se alegraba cuando llegaba a su casa todos los días. Era su compañía. Claro. Para la otra persona, su abuelita de 96 años, Sí. Dios mío, era su apoyo constante a lo largo de toda su vida. Era su puerto seguro. Y ahora había desaparecido ya esa seguridad que ella tenía en su vida, ese presente. Sí. Sabía conscientemente que, pues, por supuesto, es ley de vida y vas a fallecer Sí. ya después de mucha edad, pero duele y cuesta aceptarlo. Entonces, igual que mi amiga con el divorcio, yo decía, ella está viviendo un duelo. Yo no lo estoy viendo de esa manera, pero es verdad, es su duelo. Totalmente. Su vida como ella la pensaba en el presente y a futuro, ya no está. Hay una pérdida. Hay una pérdida. Entonces comencé a entender y a darme cuenta, Mariela, que yo había vivido otros duelos y no me había dado cuenta. Lo que pasa es que el peor de todo es la pérdida de un ser querido. Pero cuando yo me fui de mi país, para mí fue un duelo. Yo lloraba casi todas las noches. Por mucho tiempo me pasó. La pérdida de un trabajo. Cuando te despiden de tu trabajo. Claro. Una mudanza es un duelo. Puede ser un duelo, claro que sí. Yo cuando me mudé de mi casa, donde vivimos años, mi esposo, mis 2 hijos y yo, cuando finalmente, porque mi hija quería quedarse y mi hijo no. Y pasamos varios años antes de que finalmente decidiéramos mudarnos, y yo lloraba. Dios mío, yo decía, es mi casa, es la casa donde vivimos por tantos años, que mis hijos, es un duelo. Entonces hay que ser empático con el duelo Sí. de los demás. El dolor es muy personal.
Y por eso tendemos a pensar que siempre el de nosotros va a ser mucho mayor, porque es así. Lo estás Es un viviendo dolor tú. que te está destrozando. Sí, sí. Pero poco a poco, yo hablo en mi conferencia también de una de las herramientas, y volviendo un poco a lo que te comentaba de mi hija y ese post que ella puso con su papá, es resignificar el pasado. Y yo hablo del kintsugi. Eso es un arte centenario japonés que es maravilloso, que consiste en reparar piezas rotas con oro. Luego, por supuesto, al repararla con oro, esto le da una nueva vida a esa pieza, le puede dar un nuevo propósito inclusive, y solamente tienes que darte cuenta que eres capaz de tener el corazón, sí, aunque estuvo muy roto, puede ser reparado así como el kintsugi con oro, y puedes seguir viviendo, puedes seguir latiendo, e inclusive puedes seguir amando, porque como me dijo mi hija también una vez en un momento de culpa, porque está el tema de la culpa del sobreviviente también, el corazón sigue creciendo. Claro. Es posible amar más. Claro. Y me dio un ejemplo que tú seguramente, como mamá de 2, lo sabes. Ella recuerdo que me dice, mamá, cuando nació Andrés, tú nunca pensaste amar a nadie más así como a él. Y luego nací yo. Y nos dimos El cuenta. corazón sigue creciendo. Y son amores que ni siquiera puedes comparar, sí, porque son hijos, pero al mismo tiempo cada uno tiene sus colores, sus Claro, matices. y los amas con locura. Sí, y ocupan tu corazón. Ocupan tu no corazón. No tienen que competir, pueden convivir. Exactamente. Igual como lo de sustituir, que tú estabas comentando. Sí. Yo se lo dije a alguien una vez que en algún momento me lo puso por redes sociales por mi nuevo esposo. Me dice, claro, ya tú lo sustituiste. Cambiaste uno por otro. Y dije, a ver, yo no he cambiado a nadie. Claro. Dios tomó la decisión. Y es imposible sustituir a alguien que amaste tanto. Claro. No, él siempre va a estar en mi corazón también y va a ocupar una parte de mi corazón. Totalmente. Dile a una madre que ha perdido un hijo que porque tiene otro se le olvidó Puede el que ya no trillizos. está. Puede tener 15 hijos. Sí, sí, la automamá. Y ese niño, hijo, no importa la edad que tenga, siempre va a tener un espacio en su corazón. Pero claro que siempre. sí. Es imposible sustituir a Sí, alguien sí. que amaste. Entonces, mira, esto tiene tantas capas, Mariela, son tantas cosas las que se pueden hacer, todo lo que puedes concientizar para realmente darte cuenta lo bonito que tienes. Oblígate a salir de tu zona de comodidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está muy mal, no quieres salir de tu cama, no quieres salir de tu casa, no quieres compartir con nadie. No es que sea cómodo estar allí, porque es terrible, estás pasando por un dolor espantoso. Claro. Pero tienes que obligarte a salir de allí y compartir. Yo recuerdo que la primera vez que yo lo hice, que dije, tengo que ir, aunque no quería, fue una reunión en casa de mi hermano. Y cuando yo escuché a mis hijos jugando con mis sobrinos, en medio de tanto dolor y tanta oscuridad, fue inevitable sonreír. Porque fue bonito escucharlos. Pero claro. Escucharlos Con reír, música jugar entre ellos. A tu alma, no a los oídos, al alma. Así mismo. Entonces, cuando te das cuenta que ese paso que te cuesta tanto para salir de allí puede generar algo bonito, vale la pena. Cuando yo vi el primer amanecer, recuerdo que yo lloraba, pues por supuesto evitaba hacerlo tanto frente a mis hijos, pero Miranda durmió mucho tiempo conmigo. Entonces yo lloraba en el carro, lloraba cuando me bañaba, y trataba que ya amaneciera para salir a caminar, a hacer algo, porque no podía seguir estando allí. Y recuerdo estaba casi amaneciendo, una mañana, y lloraba y lloraba y lloraba mucho, y me siento pues a un lado donde había grama, había césped, allí me siento a seguir llorando, y estaba como una niña con, ¿sabes? Así, agarrada así, con la cabeza entre las rodillas, doblada del dolor, pero del dolor interno que tenía, no era físico, es que se siente como físico en realidad. Emocionalmente quebrada. Fue terrible. Y yo recuerdo en algún momento preguntar el famoso por qué, que repetimos muchas veces, es inevitable. ¿Por qué a Dios? Y además en forma de reclamo yo tuve un conflicto con la fe muy grande. Y aunque en algún momento mi papá lo cuestionó y me decía, Mari, ¿pero cómo se te ocurre? Y yo decía, papá, ya va. Si Cristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Él se sintió abandonado, yo tengo derecho a sentirme abandonada, yo me siento abandonada. Y en aquel momento recuerdo que le cuestioné otra vez con fuerza, con rabia. Y Mariela, vi el amanecer más hermoso que he visto hasta ese momento en mi vida. Wow. Y lo recuerdo porque fue la primera luz que yo sentí. ¿Y sabes qué hice? Como ser humano al fin, en medio de mi dolor me volví a meter en mi dolor, volví a llorar
Y me obligué a mirar otra vez. Estaba esa mente que me saboteaba, que me estaba enfocando nada más en el dolor, en lo que no tenía, en la pérdida. Y dije, no, ya va, tengo que verlo. Y volví a levantar la mirada. Y luego se me salían las lágrimas, por supuesto, pero lo veía y decía, Dios mío, qué hermoso. Fue imposible no reconocer esos colores, no reconocer lo bonito que me estaba haciendo sentir en un momento de tanto dolor, esa lucecita que estaba entrando. Allí entendí que sí hay cosas bonitas en la vida, lo que pasa es que nos metemos nada más en el problema que tenemos, en el dolor que estamos pasando. En la ausencia. En la ausencia tan grande que tenemos. Y fue cuando empecé a darme cuenta, por ejemplo, a concientizar que hasta el té que me gustaba o el café que me tomaba era una bendición. El poder tener comida para darle a mis hijos, el poder tener trabajo en aquel momento, por ejemplo, el poder tener compañeros que me ayudaban. Una de las herramientas que yo hablo ahora es la gente luminosa. Yo le hablo a la gente luminosa del apoyo social consciente, le llaman los psicólogos, pero es todas esas personas que pueden estar alrededor tuyo que suman a tu vida, que realmente puedes contar con ellas, claro. Ese abrazo cuando lo necesitas. Esa red de apoyo. Esa red de apoyo. Son esas personas, la gente luminosa, son esos que te suman y no que te restan. Porque hay unos que yo digo que parecen vampiros, lamentablemente. Así mismo. Y tú no necesitas eso, y mucho menos en momentos difíciles. Totalmente. Entonces hay que rodearse de tu gente luminosa. Yo digo, en la conferencia digo, piensen en tres personas, por ejemplo, 5, si tienen más maravilloso. He hablado con algunos que me dicen, es que yo no tengo a nadie en mi vida. No tengo familia, no tengo amigos. Digo, ¿sabes qué? Ojo, tiene que ser muy difícil sentirse así de solo, porque claro. Es muy distinto estar solo y a gusto con tu soledad a sentirte solo. Porque puedes estar rodeado de muchas personas totalmente. Y te sientes solo. Y cuando es así, y he hablado con estas personas, en específico 2 que me lo han dicho a lo largo de estos años, digo, ¿sabes qué? Yo entiendo que te puedas sentir solo, pero te aseguro que hay más de una persona que le gustaría poder hablar contigo y poder ser esa red de apoyo, poder claro. Ser parte de tu gente luminosa, pero quizás no los dejas. Quizás estás tan cerrado que no los dejas. O te mienten. O te mienten, exactamente, también puede ser. Les cuesta abrirse y se bloquean. Yo no digo que hables de un tema que te duela tanto con cualquier persona. No, Mari. Claro que no. Tienes que saber con quién. Tienes que ser selectivo. Sí. Pero si no la tienes, está la ayuda de profesionales. Terapia. Mariela, yo estuve 1 año y medio sin ir a terapia, pero mandé a mis hijos inmediatamente a terapia. Qué bien. Inmediatamente los puse en terapia, hasta que mis hijos 1 año y medio después me dijeron, mamá, ¿podemos hablar contigo? Y les dije, sí. Y Andrés me dice, mamá, ¿por qué? Andrés no quería ir a terapia. Ajá. Y yo lo obligué. Y aquel momento fue terrible cuando pues, me odió con toda su fuerza. Yo recuerdo sus ojos, la mirada. Claro, y me decía, no quiero, no. Yo le decía, Andrés, yo no sé cómo ayudarte. Si yo supiera, pero yo no sé cómo ayudarte. Necesitamos ayuda. Y recuerdo que al 1 año y medio me dice, mamá, ¿por qué si tú me obligaste a ir a terapia, tú no has ido? Qué buena pregunta. Y me quedé, dije, Dios mío, es verdad. Y me dice, yo sé que tú eres muy fuerte. Sé que tienes a tus amigas, que tienes a la familia, nos tienes a nosotros. Tu trabajo, que todo eso ayuda. Todo eso ayuda. Sí. Pero Miranda complementó en aquel momento y me dice, mamá, tú tienes todavía mucho aquí adentro. Tienes que ir a terapia. Wow, tu hijo. Mis hijos sentados los 2 diciéndome, tienes que ir a terapia. Algo veían ellos que yo no estaba viendo. Por eso es tan importante escuchar también a tu gente luminosa, a la gente que tienes alrededor. Sin prejuicio, además. Sin prejuicio. ¿Cómo yo voy a escuchar a mis hijos que me digan lo que yo tengo claro, que hacer? ¿qué es eso? Claro, ajá. Pero sabes que cuando uno está así, o al menos yo trataba todo el tiempo de escuchar e intentar hacer. Y yo recuerdo que esa primera terapeuta que yo fui, no hicimos clic, no me gustó. Pero yo decía, pero yo tengo que hacer el trabajo. ¿Y qué hiciste? ¿La cambiaste o seguiste con ella? Yo estuve un tiempo con ella y me obligaba, la escuchaba. Aunque no hacíamos clic, no había como esa, claro, no había como esa confianza, esa conexión. Yo dije, bueno, que yo voy a escucharla y me dejaba pensando, reflexionando con muchas cosas y hacía el trabajo. Yo me llevaba la tarea a casa. Yo decía que yo me llevaba la tarea a casa e iba haciendo cambios en mí, dándome cuenta, porque lo bueno de una terapeuta es que te ayuda a ver desde otro punto de vista lo que tú estás pasando. Y ahí es donde uno dice, oh, bueno, es verdad, quizás tiene razón, vamos a verlo desde este punto de vista. Dejé la terapia después de un tiempo, cuando ya sentía que había hecho el trabajo, que había sanado, comencé a sonreír desde el corazón, gracias a Dios, porque hice un retiro también que me impuse, que me obligué, porque necesitaba enfrentar sola todas esas emociones, inclusive
el sentimiento de abandono y de rabia que yo sentía hacia él, claro, hacia Ismael. Cómo te deja con dos adolescentes, exactamente, ¿no? Tan joven. Y ojo, le grité, le reclamé y al mismo tiempo le pedía perdón porque sabía que él no tenía la culpa. Claro. Entonces fue un momento de muchas emociones al que me obligué. Yo tuve que enfrentar todas esas emociones para sanar. Y fíjate que después de un tiempo volví a la terapia, pero intenté con otra terapeuta. Y me ha ido maravilloso. Yo tengo mi terapia y tengo mi terapeuta y de verdad que, claro, la última vez, te puedo decir, la semana pasada tuve mi terapia y el enfoque durante esa terapia fue cómo entender, aunque ya lo he ido trabajando, que me tengo que cuidar, que nosotros tenemos que cuidarnos como persona, nuestra salud. Muchas veces tendemos a yo soy exagerada y tiendo a ocuparme de absolutamente todo y me olvido en el proceso. Entonces, hay tanto que puedes trabajar con una terapeuta. Uy, sí, diferentes temas, además, dependiendo de la con los hijos, por ejemplo. La edad que tienen, claro. En tu caso que vivieron ese trauma, ¿no? En mi caso vivieron el trauma de un divorcio, es decir, sí. Esa es la vida. El otro día vi que decía una lectura, a veces hay que olvidarnos de la M de mujer, de madre y ocuparla de mujer. Totalmente. Y lo mismo pasa como seres humanos, tenemos que ponernos en primer lugar y recordar ese ejemplo de que cuando en el avión te dicen que ponte tú primero tu mascarilla y luego la de los demás. Si no estamos bien, si no estamos reguladas, no podemos esperar tener hijos que 100%. estén serenos y que estén vibrando alto. Y además algo que dijo Mario Alonso Puig, por cierto, quien vi recientemente y tuve la oportunidad de conversar con él gran rato. No solamente Gracias, conversar. Sí. Qué orgullo me dio. Y yo sé que le dio a los venezolanos, a los de Miami, todos los que te conocemos, te seguimos, conocemos y reconocemos tan bella, quién gracias. eres. Verte en ese escenario, ver la portada de este libro, señores. Cuando yo entré, te hice una foto porque empezó un poco tarde y mi hija fue mi acompañante, ¿no? Y le decía, mami, ella es María Alejandra de CNN, que trabajamos juntas. Compañeras de trabajo por muchos años. En esa época de CNN. Qué orgullo me dio, Mari. No, tan linda, muchas gracias. Sí, fue todo un honor presentarlo. Imagínate, es el número 1 de exponente en habla hispana, sobre todo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, todo lo que es el cuidado mental, el bienestar emocional en general, y fue todo un honor. Pero fíjate que él dice algo que es muy cierto, que ya lo sabemos además, es si no tienes tiempo para cuidar tu salud, vas a tener que hacer tiempo cuando llegue la enfermedad. Para recuperarla. Y no puede ser, exactamente. Y no puede ser. Entonces, te lo juro, por eso yo tuve el honor de presentarlo a él el jueves y el viernes tuve mi terapia y le dije, mira, ya va. Yo tengo que concientizar este tema, yo lo sé, pero hay que ponerlo en práctica ahora, el cuidarme. Claro, porque lamentablemente eso, a veces estás en tantas cosas y dejas el tema de salud para después y dije, no, yo tengo rato queriendo hacerme estos exámenes, voy a hacer la cita ya, me voy a ocupar de hacerlo. Es importantísimo porque es que la verdad es que, lo hablamos de un principio, la fragilidad de la vida es algo que está allí y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso hay que ocuparnos y no preocuparnos tanto. Totalmente. No nos enfoquemos en el problema, vamos a enfocarnos en soluciones, ser resolutivos. Exactamente. Y me encanta lo que estabas comentando en este momento porque yo creo que es tan fácil decir, sí, yo lo sé que tengo que hacerlo, pero no lo hacemos. Una cosa es saberlo, es como cuando oímos pero no escuchamos. Exactamente. Y otra cosa es entonces hacer con lo que sabes. Podemos leer toda la cantidad de libros, ir a la conferencia de Mario Alonso Puig, de María Alejandra Requena, y darnos cuenta que decimos, ay, pero no estoy avanzando. Claro, porque tienes la información en teoría, pero no estás haciendo nada. Exactamente. Sabes que yo digo que hay 3 tipos de persona. Y está uno, el que aprende por información, que vamos a conferencias, que leemos libros y queremos aprender y ponemos en práctica las herramientas que nos dan, que realmente nos vamos obligando a ir en esa dirección porque queremos ser nuestra mejor versión. Está el segundo grupo de personas, que es el que aprende por los golpes de la vida, por lección. Yo lamentablemente estaba en ese grupo de personas. De lo que aprendía ya cuando no tocaba fondo. Ya gracias a Dios ahora es por información. Busco información, escucho podcasts, trato de mantenerme y de concientizar también para seguir aprendiendo y mejorando, creciendo como persona. Pero yo estuve en ese grupo que aprendió por golpes, porque quizás no hice los cambios necesarios antes de que me llegara el peor de todos los golpes, que fue la pérdida de quien amé tanto por muchos años. Y que te amó a ti. Y, sí, porque fue eso, estábamos enamorados hasta que pues le tocó ir con Dios. Y está un tercer grupo de personas, Mariela, que es el que nunca aprende. Que es el que se queda y pueden ser, mira, los golpes de la vida. Increíble. Y le dan información y leen y escuchan y no hacen nada y se quedan en la queja, en la victimización, porque a mí, porque Dios me castiga, por qué. Y si revisamos aquí,
Y si comenzamos realmente a utilizar esa información que hemos buscado o estos golpes de la vida son ¿por qué? Claro. ¿Habrá un para qué? Porque yo tengo que cambiar. ¿Será que es que yo tengo que cambiar para estar mejor? ¿Qué debo hacer en mi día a día para que no se sigan repitiendo estos patrones? ¿Qué decisiones debo tomar para que me pasen y pueda alcanzar otro nivel? A veces nos mandan a repetir, como ya sabemos, experiencias muy similares en relaciones, en trabajos, en lo que sea, hasta que no estamos preparados para ya alcanzar el próximo nivel. Eso es importantísimo y manifestar, ¿sabes qué también? Sí. El poder de la palabra, Mariela. Yo hice un podcast de eso con la pastora Laura Cárdenas, que es poderoso, ¿no? Sí. Lo que decimos tiene un impacto en el universo. Profetizamos, o para bien o para mal. Entonces, el que se queda en la queja está profetizando que es su... Y eso es lo que va a seguir pasando. En cambio, cuando comienzas realmente a cambiar ese chip, ese mindset y a hacer las cosas, tomar las elecciones necesarias, tomar las riendas de tu vida y proyectar abundancia, proyectar cosas buenas, proyectar felicidad. Yo decía, recuerdo, yo quiero ser feliz otra vez. Yo anhelaba ser feliz otra vez, volver a sonreír desde el corazón. Y lo comencé a proyectar y recuerdo que hasta la clave de la computadora en el canal, por ejemplo, primero era, voy a estar bien. Qué lindo. Y yo lloraba cada vez que yo ponía ese voy a estar bien, porque sabía que no estaba bien, pero decía, voy a estar bien, voy a estar bien. Exactamente, lo manifestaba y lo ponía ahí todo el tiempo y parecen tonterías, pero ayuda. Claro. Y luego era, voy a ser feliz. Voy a ser feliz. Y así fui y todo el tiempo y uno va manifestando y es el poder de la palabra. No es que se quede aquí nada más, que es lo que quieres hacer. Escríbelo, dilo. Sí, pero es importante. Cuando estés orando, dilo. Sí, está bien decirlo, está bien manifestarlo, está bien pedir, bien sea que creas en Dios, que creas en el universo, lo que creas, pero definitivamente eso ayuda y ayuda a que las cosas, como dicen, mira, o al menos a mí me pasó, cuando yo comencé a sonreírle a la vida nuevamente, la vida me sonrió de regreso y además con un amor muy bonito, de verdad. Que es lo que vamos a hablar. Sí. Porque, bueno, si estás disfrutando este episodio, recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y sobre todo comparte este contenido y este episodio para que podamos tocar otras personas y otras vidas que quizás creen que salir del duelo no es posible. Sí es posible y sí es posible elegir ser felices a pesar de ese dolor. Llega la culpa, porque yo creo que de alguna forma hemos crecido, hablo por lo menos por Occidente, ¿no? Con la falsa creencia de que perdemos a un ser amado y ya se nos negó la felicidad. Es decir, se fue esa persona, se fue mi ilusión, se fue la esperanza de un futuro donde yo pueda volver a ser feliz, ¿no? Pero una frase que a mí me marcó mucho con el duelo de mi padre fue: no te mueras con tus muertos. Hasta por ellos hay que hacer, ¿no? Hay que vivir, hay que volver a regresar a vivir. Tú elegiste ser feliz, el amor tocó a tu puerta. Y yo me imagino que la culpa también tocó a tu puerta, claro, a la par. Tocó mi puerta en un principio porque cuando fallece Ismael, está la culpa del sobreviviente. Y uno empieza, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué se tuvo que ir él? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno empieza, ¿sabes?, a buscar esa culpa hasta que, por ejemplo, ¿por qué yo no estaba acá con mis hijos? Claro. Estaba trabajando. ¿Por qué? Y comienza la culpa. Y yo en aquel momento recuerdo que yo iba a esa parte objetiva, neutral, que tuve que trabajar mucho, no es fácil, pero se puede hacer. Y yo decía, no, yo no tengo la culpa. No fue mi decisión. No era que yo sabía que eso iba a pasar y que mis hijos iban a tener que vivir ese trauma y aún así sabiendo los dejé. No. Eso no lo podía controlar yo, como no podía controlar que él se fuera antes que yo. Lo que pasa es que por muchos años yo llegué a pensar de verdad, y lo llegamos a hablar él y yo, que yo iba a morir antes que él. Por supuesto, de muy mayores, pero pues la vida, puedo hacer planes y sencillamente Dios arriba es el que te dice sí o no. Eso va a ser así o no va a ser así. ¿Estés tú de acuerdo o no? Exactamente. Entonces, claro, luego cuando yo comienzo a sanar y a trabajar en mí, Mariela, ¿sabes qué? Yo creo que es importantísimo entender, y esto es con todas las personas que hayan pasado con un duelo o no, el amor tiene que comenzar primero hacia ti, contigo. Si tú no estás bien, no vas a estar bien con absolutamente nadie. Si yo no hubiese hecho el trabajo que hice de sanar y volverle a sonreír a la vida por mí. De manera auténtica. De manera auténtica, porque, ojo, lo podía hacer por mis hijos, y lo hacía por mis hijos. Por las redes sociales. Pero la realidad es que yo tuve que sanar fue por mí, porque si no, hasta el amor que yo le daba a mis hijos estaba contaminado de ese dolor que yo tenía.
de esa rabia con la vida. Entonces tuve que sanar y tuve que volverle a sonreír a la vida por mí y amarme y enamorarme otra vez de vivir, de la vida. Y allí cuando parece mentira, de verdad todo confabuló. Y yo digo que me lo mandaron también de allá arriba para que me reencontrara con esta persona maravillosa que nos conocíamos desde hace muchísimos años y éramos relativamente amigos, éramos conocidos del trabajo, compañeros, pero nunca nos vimos realmente. No era el momento. Hace muchos años, antes de yo casarme inclusive, Imagínate. no era el momento. Y por muchos años pues sencillamente no lo fue. Y nos reencontramos 12 años después del cierre de Radio Caracas Televisión, el canal donde trabajamos los dos. Y yo tenía años sin hablar con él, muchísimo tiempo. Él me había escrito cuando falleció Ismael, por supuesto lamentando lo que había sucedido, pero pues luego no. Y la vida se encargó de ponerlo nuevamente en mi camino. Increíble. Y te voy a decir una cosa, cuando llega la culpa, y yo recuerdo específicamente... luego que, bueno, a ver, mientras que comencé la relación con él me fui dando cuenta que ya estaba convirtiéndose en una relación esto, mejor dicho. Sí estaba la culpa, pero yo decía, pero culpa, ¿por qué? Ya va, vamos a dejar que... Y tenía mi cuñada que me recordaba, deja que fluya, Mari, deja que fluya. Si te está presentando, deja que fluya, a ver qué pasa. Y yo decía, es verdad, ¿será que yo no tengo derecho a compartir mi felicidad con otra persona? Sí, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? Vino esa pregunta de ¿por qué culpa? Cuando ya habías hecho el trabajo 100%. de sanar. Si no, la culpa no te hubiera permitido darte un chance en el amor. Totalmente. Al igual cuando él me pide matrimonio, yo estaba feliz y yo recuerdo que yo llego ese día, a ver, celebramos y la pasamos muy bien, pero luego, 2 días después, él se regresa a Colombia porque vivía en Colombia y yo me voy a trabajar, a hacer mi programa, Panorama Mundial, y regreso a la casa en la noche, pero todo el día estuve revuelta, estaba como mal, yo no entendía qué pasaba, yo decía, ¿será culpa? ¿Pero culpa por qué? No tengo derecho, sería muy tonta yo si me niego a ser feliz otra vez en pareja, pero si hay un amor bonito, ¿por qué me voy a negar a sentirlo? Y recuerdo que mi hija tan bella, que tenemos una comunicación increíble, me dice, Ma, ¿estás bien? Y le digo, no, le dije, no estoy bien, pero no sé, es que no sé cómo explicarlo. Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Le digo, es que, ¿sabes qué? Le digo, no entiendo cómo pude querer tanto a tu papá y ahora quiero tanto a Luciano. ¿Cómo es posible querer tanto a 2 personas? Y tan linda, ahí fue cuando fue el episodio que me dijo, Ma, el corazón sigue creciendo. Si lo dejas, el corazón sigue creciendo. Tú pudiste haber querido mucho a papá y lo sigues amando, pero también tienes la oportunidad ahora y es porque has dejado que esto fluyera y es un buen hombre que te ama. Entonces, ¿por qué no lo vas a amar? Qué increíble. Y yo decía, es verdad, uno puede, porque es aquello, yo siempre fui mucho en blanco y negro antes que pasara todo esto, no había matices. La perfeccionista, la estructurada. Exactamente, entonces para mí no era posible, a mí el que me dijera es que puedes amar a 2 personas al mismo tiempo, yo no. ¿Cómo vas a amar 2 personas al mismo tiempo? Eso no existe. O amas a uno o amas al otro, pero a 2 no puedes amarlo. Claro, en aquel momento yo tenía que ser la salvedad vivo y el otro pues en el cielo y que cumplió un tiempo conmigo del cual yo estoy inmensamente agradecida porque esos años y todo lo que ha pasado después han hecho de mí la María Alejandra que soy hoy en día. Entonces yo tengo que estar muy, muy agradecida por lo vivido. Y Mariela, en ese momento en donde la culpa quiso volver, dije, pues no, yo voy a seguir eligiendo ser feliz, sigo eligiendo vivir y vivir a plenitud con lo bueno y con lo malo, con lo que traiga, pero atreviéndome a vivir. Porque yo creo que de eso se trata la vida y si no, estaría haciendo muy mal trabajo y estaría honrando muy poco a quien me amó y estoy segura me ama desde el cielo y me quiere bien. Te va a amar siempre como tú a él, pero le cerraste la puerta a la culpa, al miedo, al qué va a pasar, a la ansiedad del futuro. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la familia de él? ¿Qué dirá? Está la mente que te sabotea y hay que decirle no, sí. No, hay que pelear con ella. Y tengo una amiga que le llama la loca de la azotea. Samar, ¿no? Samar, y tengo otra también que le dice así, la loca de la azotea. Pues sí, hay que confrontarle y decirle, no, ya va, yo tengo derecho, ¿por qué no? Yo digo que cada vez que la mente te sabotea o los miedos amenazan con paralizarte, hay que hacer como una lista de los pros y los contras. Y date cuenta, y atrévete, y utiliza esos miedos como trampolín y vamos a impulsarte y vamos a seguir y a ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que no funcione? Pues no funcionó. Lo intentaste y algún aprendizaje habrá quedado. Maravilloso, que no exactamente. Quédate con esa lección. Exactamente. Yo le digo a mis hijos mucho sobre el tema de los pensamientos y la mente, que hay que poner límites a todos, ¿no? Hay que aprender a poner boundaries, límites, incluyendo a tu mente. Ajá. Hay un pensamiento que cree que va a tener mucho poder, hay que dejarlo pasar, no resistirse, pero no engage, no engancharnos con eso.
Y ojo, y es muy fácil quedarte allí, Sí, pegas es normal. lo más fácil. Es lo más fácil. Y está diciéndote, pero tienes que ser más fuerte. Y tienes que cambiar. A ver, yo hablo también en la conferencia de a quién escuchas más, si a la voz del pesimista o a la voz del optimista. Todos tenemos eso como el diablito y el angelito, Sí, sí, todos sí. lo tenemos en algún momento de nuestra vida y peor cuando son decisiones difíciles. Y te toca darte cuenta a quién estás escuchando más. Está bien ser precavido, está bien estar Claro. atento, es lógico. El miedo es algo normal, es biológico. Y hasta necesario en muchas ocasiones. Es que claro, si es que no- además viene de la amígdala que está en el Claro, cerebro, que te dice, oh, exactamente. cuidado, Sí, cuidado. Muy linda la vista, pero estás en un piso 32. Exacto, pero ahí es cuando hay que darte cuenta porque la mente no distingue lo que es realidad Claro. de lo que es ficción, de lo que es imaginación. Si yo comienzo a pensar que a mi hijo, porque no me contestó un texto, le pasó algo y tuvo un accidente y no sé, hay una reacción física en mi cuerpo inclusive, vivir hay una ansiosa. angustia y hay una... Sí. Ya va, ¿sabemos realmente que le pasó algo? No. Es porque no te contesta el texto. Bueno, esperamos un rato y llamamos por teléfono a ver qué pasa. Igual en las relaciones, igual en el trabajo. Me van a votar, me van a despedir. Ok, ya va. Vamos a tener un plan B por si acaso esto sucede. Está bien, vamos a ver qué Pero- puede pasar, pero no es una realidad. Claro. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar desde ya? Hay que darse cuenta quién estás escuchando más Sí. y eso aplica a cada momento de tu vida, a cada decisión que tengas que tomar, porque si no, si dejas que la mente te sabotee y comienzas a escuchar solamente a la voz del pesimista, no te vas a atrever a hacer muchas cosas que probablemente te vayan a traer felicidad. Entonces, no, inténtalo. Inténtalo, sobre todo cuando estás atravesando un duelo. Esa vocecita del dolor, del miedo, de la soledad, de la incertidumbre, de la queja, del por qué a mí y de Sí. por qué esa persona, no te va a dejar avanzar. Entonces, Y se entiende, Mariela, sabes que cuando estás allí, lo que pasa Sí. es que no puedes permitir quedarte ahí tocando fondo todo el tiempo, no puedes. Se entiende porque estuvimos allí. Uno sabe, a ver, cuando uno pierde un ser querido y lamentablemente con otros que han vivido lo mismo, conectamos desde el dolor. claro. Porque sabemos lo que es estar en esa oscuridad, eso negro que sientes en el pecho que no te deja muchas veces ni respirar, porque hasta respirar te cuesta. Sí, 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 sí. Entonces, si esa emoción, ese sentimiento espantoso que no sabes ni siquiera cómo describir en palabras, se junta con esta cabeza que te está saboteando, que se enfoca solamente en lo negativo, es terrible. Por eso es tan importante tener una red de apoyo, esa gente luminosa, obligarse, darte cuenta, rendir, tratar de escuchar qué te estaría diciendo esa persona que ya no está, cómo te quiere ver, cómo quiere que estés, y obligarte a honrarlo, a ir en esa dirección, porque te quiere bien. Entonces hay que hacer el trabajo. Yo digo que, mira, elegir ser feliz, en ese caso, elegir ser feliz es la parte más fácil. Tienes que hacer el trabajo. Porque yo no puedo elegir ser feliz y quedarme después aquí, déjame ver que yo en el Así teléfono es. aquí, mientras que... No, hay que elegir ser feliz Con lo que eso conlleva. con lo que y asumir la responsabilidad de tu Sí, vida. Sí, sí, sí. Y tomar las riendas de tu vida y tomar las decisiones, las elecciones para poder salir de ahí y realmente ser feliz. Con Y pasa por la acción. pregunta también de qué es la felicidad para ti. Porque no todo el mundo sabe qué es la felicidad, qué los hace feliz. Estoy de acuerdo contigo completamente. Puedes ir a terapia, decirle a tu terapista también voy a hacerlo, no hacer nada, escuchar los podcasts, anotar lo que te gustó y no hacerlo. Hacerlo por ti, para ti y por ese futuro brillante que mereces, que todos merecemos vivir. Esa luz la tiene todo el mundo. Sabes que a veces que me preguntaban, ¿de dónde sacas la fuerza? La fuerza la tenemos todos, todos. Lo que pasa es que se vuelve escurridiza entre tanto dolor. Y por eso es importante entender que está allí y una vez que la ves, por muy pequeñita que te parezca que sea, aférrate a esa luz. Sí. Y date cuenta, con eso que hablamos del amor a ti, que te mereces una vida plena, feliz, bonita, a pesar de los cambios de la vida, a pesar de los golpes de la vida, puedes elegir ser feliz y lograrlo si haces el trabajo. Sí. Puedes y debes serlo. Mari, muchísimas gracias por este encuentro, No, por a ti. compartir con nosotros tu experiencia de recorrer ese camino tan oscuro que al final esa promesa de que llega la luz Sí. nunca falla, siempre está. Pero depende de nosotros el poder tener la paciencia y la capacidad de decir, en medio de este dolor yo quiero crecer, quiero aprender y quiero superarlo. Hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo, tienes que permitirte sentir esas emociones por muy Sí. terribles y dolorosas que sean, pero hay que hacerlo, hay que hacer el trabajo y es posible volver a sonreír desde el corazón, Total. sonreírle a la vida, enamorarte de la vida otra vez y te prometo que te va a sonreír de vuelta. Amén. Me gustaría que finalicemos y cerremos con una reflexión
de elegir ser feliz a pesar del duelo. ¿Te parece? Definitivamente. Es que es posible, Mariela. Puedes estar muy roto, puedes estar sumergido en el mayor de los dolores, en el peor de todos, y tienes que darte cuenta que tienes la capacidad de elegir, a pesar de ese dolor, cómo vivir tu vida. Tú eres la única persona que lo puede lograr. No esperes un héroe, no esperes que otro lo haga por ti. El trabajo lo tienes que hacer tú. Está bien, yo digo que está bien atreverse a soñar quizás con un futuro mejor, pero tienes que convertirte en un doer, tienes que hacer el trabajo para que ese futuro que tú sueñas realmente puedas lograr que sea lo más cercano a eso que crees que te va a hacer feliz. En mi caso, yo tengo muy claro que me hace feliz y espero que cada una de las personas que nos están escuchando y viendo reflexionen, sepan qué es lo que les hace feliz y comiencen a darse cuenta que cada uno de ellos tiene la oportunidad y tiene la responsabilidad de su vida para cada vez estar mejor, porque es posible. Que elijan ser feliz a pesar de los cambios de la vida. Que van a venir, que son inevitables, pero cuando tomamos la decisión ya lo vemos desde otra perspectiva. Qué linda reflexión y qué bonito encuentro contigo. Gracias. Igual, Mariela, gracias a ti. Me encantó, gracias por la oportunidad. Tienes que ir a mi podcast ahora. Por favor, ya es un compromiso porque yo también todos los días elijo ser feliz con la responsabilidad que esa decisión conlleva. Si te ha gustado este podcast, gracias por haberlo disfrutado, por haberlo visto. Recuerda darle like, me gusta, compartirlo, suscribirte y darle a la campanita para que episodios tan maravillosos como este pues puedas estar notificado y puedas disfrutarlo. María Alejandra Requeña, atrévete a renacer en medio de la oscuridad. Sí es posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariela, tan bella. Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, presenta el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde la app Banreservas con una cuenta activa. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo. Sky High Dominicana, experiencia única en cada vuelo.